Queridos amigos, tengan todos ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde me estén viendo y escuchando. Les saluda el doctor abogado Mauri Rojas, siempre desde el Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez. Dios les bendiga, se les quiere muchísimo. Hoy continuando con la temática relacionada con el uso de la jurisprudencia en el derecho procesal, para mí es muy conveniente dar inicio a esta temática siempre remontándome a la historia del derecho en sí mismo, que nace directamente desde la propia jurisprudencia y que lógicamente su génesis se encuentra ubicada en un contexto completamente romano. En este sentido vamos a hablarles sobre el origen y evolución de la jurisprudencia romana como cuna del derecho, lo que hoy conocemos como las decisiones, como las interpretaciones, como las sentencias, que hoy por hoy son utilizadas por la gran mayoría o un grueso sumamente importante de profesionales del derecho que buscan una interpretación, un punto de vista, una perspectiva diferente que por supuesto les proporcione una noción clara acerca de cómo resolver una situación de orden jurídico a favor de su patrocinado. En este orden de ideas, difícilmente, mis estimados profesionales, verdaderamente difícilmente se pueden comprender los actuales ordenamientos jurídicos, tanto europeos como los americanos y por supuesto los suramericanos, que es donde nos encontramos nosotros actualmente. Debo mencionar que incluso el derecho romano, desde el punto de vista del orden de la convivencia, conforma un punto de vista totalmente equilibrado. Representa hechos donde la justicia es creada directamente por la propia jurisprudencia nacida, y que valga esta la expresión, de los jurisprudentes de la antigua Roma republicana y coronado magistralmente tras la paz augusta por los juristas del Principado. Recuerden ustedes que en este instante nos ubicamos directamente en el derecho romano, en la antigua Roma, cuna del derecho. Entonces, los conceptos básicos constituidos de nuestra civilización, como el testamento, como la buena fe, como la servidumbre, el usufructo, términos o figuras jurídicas muy empleadas, la posesión, la propiedad, el contrato, la sociedad, la condición, etcétera, 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 fueron figuras jurídicas completamente elaboradas en un momento histórico muy concreto en el que las relaciones de justicia, mis estimados profesionales, entre los ciudadanos y entre los pueblos fueron tratadas como tales desde una perspectiva completamente científica, en el que el derecho romano es tanto como decir jurisprudencial. Vean ustedes lo importante que es para nosotros los abogados tener esa noción clara acerca de cómo nace el derecho, cuáles fueron esas primeras manifestaciones desde el punto de vista legal, las interpretaciones que los jurisconsultos, llámese aquellas personas conocedores de la ley e intérpretes de la ley, que para el momento ventilaban directamente una noción sobre lo que ellos mismos consideraban equidad y justicia. Recordemos que en la antigua Grecia floreció una cultura completamente filosófica gracias a la relación de unos hombres dedicados apasionadamente a la sabiduría. De allí nace directamente esta figura del jurisconsulto. Entonces, es así también en Roma, donde se crea directamente o particularmente desde los mediados del siglo II a.C. hasta mediados del siglo III después de Cristo, un ambiente jurisprudencial del más elevado nivel científico por la concurrencia de unos juristas expertos en el arte de lo bueno, en el arte de lo equitativo, en esa interpretación que hoy por hoy siempre resulta bastante complicado poder ejecutar con la eficacia y con la serenidad de vida. Por supuesto, todo esto es definido directamente de acuerdo a lo que señala Celso, es decir, Ulpiano, como el derecho civil, que más adelante se daría a conocer con ese nombre. Entonces, cuando hablo directamente de la jurisprudencia en el derecho romano, tengamos en cuenta que esta es considerada una de las fuentes del derecho más importante del derecho, que valga siempre la redundancia, del derecho occidental actual.
como a su vez en la historia de la misma Roma. La jurisprudencia, como fuente del derecho, era entendida directamente como la ciencia del saber del derecho. Por supuesto, a diferencia de lo que hoy en día, donde el eje de la jurisprudencia son las propias sentencias. En aquel tiempo, la misma área del saber, el mismo derecho, era considerado una propia jurisprudencia. Hoy, reitero, las jurisprudencias nacen directamente de la sentencia. Entonces, los jurisprudentes para la época, o también conocidos como jurisconsultos, eran totalmente conocidos como hombres cuyo estudio del derecho en la época romana era simplemente un quehacer. Fíjense lo interesante de esto, era simplemente un quehacer, porque estaban ligados incluso hasta en los niveles de la aristocracia romana y se dedicaban en gran parte de su tiempo a dicho propósito, es decir, a interpretar, a crear, a manifestar su sabiduría en cuanto a leyes se refiere. La jurisprudencia adquiere para la época una trascendencia a lo largo del tiempo y por supuesto gracias al trabajo de Justiniano I, cuya compilación del Digesto, el Nobel, las instituidas del Códice fue la base fundamental directamente para la construcción del Corpus Ius Civilis durante el siglo VII después de Cristo. El Digesto, Nobel y las instituidas, el código se está refiriendo directamente a las instituciones relativas y contenidas directamente en un código. Y el Corpus Ius Civilis es el cuerpo del derecho civil. A eso me estaba refiriendo. Entonces, el origen directamente y la evolución de la jurisprudencia dentro del derecho romano nace directamente de esa época. Entonces, es directamente profesionales del derecho que los desarrollos legales que abarcan más de 1000 años de jurisprudencia, desde incluso la creación de las 12 tablas que fueron directamente en el año aproximadamente 449 a.C. hasta el Corpus Ius Civilis 529 después de Cristo, siguen siendo fueron ordenadas directamente por el emperador romano de Oriente, reitero, Justiniano, y estas 12 tablas representaron ese primer momento donde el derecho, donde la jurisprudencia adquirió una relevancia importantísima. Entonces, esta importancia histórica de la ley romana se refleja directamente en la continuación de la terminología jurídica latina, en el cual los sistemas jurídicos fueron completamente influenciados por él. Recuerden ustedes esta expresión, el Corpus Ius Civilis, el cuerpo del derecho civil, que nace directamente en el periodo de las 12 tablas, y el periodo de las 12 tablas hace alusión a una alegoría de las 12 tablas constituida o que formaba parte en un libro del derecho del siglo XVI. Entonces es un periodo completamente arcaico, o era un periodo completamente arcaico, porque es la primera etapa, pendiente con esto, es la primera etapa de la formación del derecho romano que data desde 753 a.C. a 450 después de Cristo. Es bastante amplio, ¿verdad? Y por supuesto, esta se extendió a lo largo de la monarquía romana y a principios de la República Romana. Cuando hablamos del derecho romano, es importantísimo reconocer esta importancia hoy por hoy dentro de la literatura y el estudio dentro de los diferentes contenidos programáticos de las carreras de derecho, o incluso cuando estamos refiriéndonos directamente al estudio y la interpretación de la ley, donde la jurisprudencia pasa a formar parte importantísima dentro de nuestro quehacer jurídico diario. Vean ustedes que en ese periodo, es decir, el periodo de las 12 tablas, el orden jurídico estaba directamente en las manos de los pontífices. El colegio sacerdotal estaba completamente presente y era un exponente directamente de la religión pagana para la época. El primer concepto que en esa época se desarrolló sobre el derecho para los romanos podría incluso traducirse en un modo completamente adjetival. ¿Qué quiere decir esto? Que se desarrollaba completamente un proceso, no era sustantivo. Es decir, se hablaba directamente de lo que era justo, y quienes calificaban si un acto es o no justo, ¿quiénes eran? Los pontífices. Entonces cabe destacar, lógicamente, que el término usado en el antiguo derecho romano, alusivo a los critíes, que eran los llamados pontífices, eran a los mismos ciudadanos romanos.
que ostentaban, por supuesto, tal cualidad. Solamente los ciudadanos romanos podían acercarse o pretender llegar directamente a estos niveles de sabiduría. Entonces, el cuerpo civil o el código, el contenido del ius civile, del derecho civil, generaba ciertos atributos directamente para los ciudadanos romanos, entre ellos el derecho a contraer matrimonio, el derecho al voto, es decir, al sufragio, el derecho a ejercer el comercio, el derecho a desempeñar cargos públicos y altas dignidades del gobierno romano. Reitero que solamente los ciudadanos romanos accedían a este tipo de privilegios. Es importantísimo siempre recordar que en este periodo, por supuesto, legal, donde la ley de las 12 tablas imperaba, se recogía directamente en ese contexto donde la historia romana pasa a formar parte trascendental de la historia mundial, muy puntualmente derivada del derecho. Entonces, esta es una ley, la de las 12 tablas, es una ley que representa la primera escritura de las costumbres que recogió de modo escueto el derecho vigente, lo que hoy conocemos como el derecho civil. Entonces, remontémonos directamente a esa época. Les genero una invitación a abordar directamente, a hacer un recorrido por la ley de las 12 tablas, para que conozcamos muchísimo sobre esta pequeña parte del derecho jurisprudencial, y que hoy por hoy lo tenemos que analizar abiertamente para poder comprender este presente, poder analizar cada una de las jurisprudencias y develar el contenido y la relevancia que ésta tiene, por supuesto, para nuestro propio ejercicio, en beneficio de nuestro patrocinado y, lógicamente, en aras de favorecer abiertamente y de generar un proceso de evolución sumamente permanente en la administración de justicia actual. Ahí, por supuesto, que la jurisprudencia ha recorrido muchísimos aspectos o diferentes periodos, entre ellos el periodo preclásico, el periodo clásico, el periodo posclásico. Incluso hablar de la jurisprudencia en la actualidad es sumamente interesante, pero me voy a referir directamente a la jurisprudencia en el periodo preclásico. Tengan ustedes, o recuerden ustedes, que desde el año 450 antes de Cristo a 130 antes de Cristo se extiende desde la creación del pretor romano, ¿no? Este es un periodo sumamente complicado, donde se caracterizaba directamente por el paso de una economía agraria a una economía totalmente mercantil, y es allí donde la ley de las 12 tablas ya no representaba esta realidad, por lo que se deben tener nuevas leyes que lo regulen directamente, y estas leyes se crean a través de los diferentes magistrados, quienes dictan normas jurídicas, pero para ello, por supuesto, se rodean de juristas concilio, que es un concilio. Un concilio básicamente representa en el ámbito de la Unión Europea un término para designar al Consejo de la Unión Europea. Básicamente es una asamblea romana constituida para generar una opinión que en aquel momento se consideraba sabia. Entonces, en este periodo se hace una distinción directamente entre el pretor urbano y el pretor peregrino, cuya transición, lógicamente, es conocida por cambiar el derecho civil por el derecho de gente. Entonces hay una evolución del derecho allí, y también la jurisprudencia empieza a sufrir un proceso de transformación, y que tiene, por supuesto, una visión universal del derecho, pues todo ello engloba tanto a los peregrinos como a los romanos. Entonces, para aquel momento, la compilación legislativa se fue realizando directamente de forma acumulativa a través de los diferentes edictos, a través de las diferentes intervenciones del pretor. Entonces, va a ser a partir, fíjense ustedes lo que es importante, la historia, no es a partir de la ley de las 12 tablas, donde los pretores asumieron directamente una función totalmente jurisprudencial, y para poder tipificar directamente nuevos casos, emitían al inicio de su mandato un edicto en el que se indicaban lo que era punible o no, en el que se asumían, por supuesto, como propios los edictos de pretores anteriores, y se corregían o se abolían las diferentes disposiciones recibidas. Entonces, en aquel momento, los pretores, al principio, por supuesto, eran solamente dos personas,
un pretor urbano que se dedicaba directamente a juzgar los asuntos en los que participaban los ciudadanos romanos, mientras que el otro, que era llamado el pretor peregrino, atendía directamente los casos en el que exclusivamente intervenían o intervinieran directamente los llamados no ciudadanos. Entonces eran casos sumamente variados, lógicamente, pero la mayoría, por supuesto, derivaban de los asuntos comerciales que eran muy frecuentes para la época. Entonces, durante este periodo se extiende la jurisprudencia como un conjunto de criterios acerca de lo justo. Aquí ya empiezan a hacer la diferente apreciación sobre un concepto, una definición sobre lo que es una jurisprudencia. Reitero, un conjunto de criterios acerca de lo justo, proveniente de aquella persona que se haya dedicado directamente a toda su vida al estudio del derecho y que haya alcanzado así un saber socialmente reconocido. A esto se le conoce como jurisprudencia, a esto se le conoce como jurisprudente, un conjunto de criterios acerca de lo justo y que nace directamente, reitero, de aquella persona que se haya dedicado o que haya dedicado toda su vida al estudio del derecho, alcanzando así un saber socialmente reconocido. Entonces, se entiende que la jurisprudencia debe estar siempre presente en otras fuentes, es decir, informando acerca de su contenido cuando la norma proviene de quien tiene el poder. Vale destacar, por supuesto, que en el periodo preclásico los jurisprudentes podían actuar de tres maneras diferentes o de tres formas distintas, como lo es el aguer directamente, que representa aquel hecho cuando los jurisconsultos laicos indican cuáles son las acciones que pueden hacer valer directamente ante el magistrado y cómo deben hacerlo, es decir, la forma como debe actuar. Otra de las formas en que ellos podían participar era directamente en la orientación que el jurisconsulto daba a quienes querían o a aquellas personas que pretendían hacer un determinado negocio regulado por el derecho civil en aquel momento y que tenían que cumplir con ciertos requisitos y solemnidades para así poder tener validez. Y otra de las orientaciones, de los atributos, de las responsabilidades que tenían era el poder responder. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona da respuesta a un criterio o a una solución acerca del derecho que interesa saber directamente a un particular, y por supuesto los mismos magistrados, debo incluir aquí también a los jueces, ellos tenían que expresar los diferentes principios y las reglas que conformaban el derecho civil. Es decir, la intención, el propósito, la finalidad del derecho a recibir era responder ante una necesidad, era responder ante un interés particular. Entonces, estas eran algunas de las funciones que tenía directamente esta figura. Pero también la jurisprudencia creció a lo largo del tiempo. Reitero, ahora nos ubicamos directamente en el periodo clásico. Aquí forma parte, el protagonista es Servio Tulio, que se desarrolla directamente en el siglo XVI. Aquí se extendió directamente desde finales de la República Romana hasta finales del Principado. Entonces, durante esta época, es decir, la clásica, se desplaza desde lo formal hacia lo no formal. Además, la jurisprudencia de ella misma se puede destacar abiertamente que en este periodo los juristas no son abogados, sino cultores de la ciencia jurídica aprendida directamente por tradición en una relación de maestro-discípulo. Entonces, fíjense ustedes lo interesante que aquí nace, ¿no? Ya quienes generan la jurisprudencia no son los mismos abogados. Los abogados pasan a tener una posición directamente adjetiva, es decir, procesal. Quienes generan la jurisprudencia para esta época clásica son los llamados cultores de la ciencia jurídica, que era aprendida, reitero, por tradición en una relación maestro-discípulo, discípulo-maestro. Es un periodo que comprende al principado y es el príncipe junto a los pretores quienes se rodean directamente de un concilio conformado por jurisprudentes y que dentro de estos los más destacados contaban con el privilegio de dar dictámenes a la autoridad del príncipe, lo cual se conoce como el ius publicis respondit, que quiere decir las respuestas del príncipe dadas al derecho.
Entonces, es decir, mis estimados, que todo esto tenía por finalidad expresar de cierto modo el derecho en nombre del príncipe. Reitero, derecho en nombre del príncipe. La jurisprudencia directamente sigue creciendo y es donde nos ubicamos directamente en el periodo posclásico, que va desde el año 230 después de Cristo hasta el 527 después de Cristo. A mediados del siglo III, las condiciones para el florecimiento directamente de una cultura jurídica refinado se ha vuelto menos favorables para la época. Recordemos que a través de la lectura, por supuesto, durante la diferencia o durante la situación que para aquel momento era completamente política y económica, generalmente los emperadores asumían el control más directo de todos los aspectos de la vida política. Entonces el sistema político del Principado, que había conservado directamente algunas características de la Constitución republicana, comenzó a transformarse en una monarquía absoluta. Entonces finalmente la jurisprudencia, como fuente del derecho, se ve enormemente afectada por la acción de los príncipes. Además de los edictos, el príncipe dicta otras formas o otras maneras generalmente reconocidas, todas con el nombre de Constitución del Principado, ¿verdad? Entonces, estas formas que asumía directamente, o estas responsabilidades que asumía el Principado, estaban derivadas o estaban básicamente constituidas en los edictos, en los restrictos, en los decretos, en los mandatos, y eran acciones que de una u otra manera para la época los príncipes denigraban a la jurisprudencia, no atendían a la finalidad y al propósito que el derecho a sí mismo tenía por naturaleza, ¿no? Que era la defensa de los interesados, que era la defensa de los ciudadanos, tanto romanos como no romanos, es decir, los ciudadanos reconocidos y los no ciudadanos. Entonces, la existencia de una ciencia jurídica y de juristas que consideran la ley como una ciencia y no como un instrumento para alcanzar los objetivos políticos. Fíjense lo interesante que aquí se señala, ¿no? Que la ciencia jurídica para la época era considerada, o el derecho, la jurisprudencia era considerada una ciencia jurídica que obedece estrictamente a la ciencia jurídica y no puede ser considerada como un instrumento para el logro de fines políticos. Otro de los importantes hechos que se muestra es la participación de Justiniano. Hoy conocimos por supuesto como el derecho justiniano, que nace directamente desde el año 527 después de Cristo al 565 también después de Cristo, y se extendió en el Imperio de Oriente, coincidiendo directamente con el gobierno del emperador Justiniano I. Importantísimo el trabajo recopilado directamente realizado por esta figura histórica, con repercusión directamente hasta la fecha de hoy. ¿Por qué? Porque aquí nace directamente, se empieza a entender al derecho directamente como una forma de resolución, como la forma más idónea para la resolución de los conflictos. Aquí el derecho civil consiste en una cantidad de instituciones que regulan directamente la vida del hombre en una sociedad completamente complicada para la época y que hoy por hoy tomamos como una referencia sumamente abierta. Entonces, hay ciertas influencias, sobre todo de parte del derecho romano a la actualidad jurídica. El derecho romano se considera un excelente medio de educación jurídica, y esto es un llamado, es una invitación directamente a los profesionales del derecho que se dedican a la educación, que siempre tomen en cuenta el derecho romano, porque es una fuente de inspiración. Entonces, los grandes jurisconsultos romanos, principalmente de la época clásica, por supuesto, entre los años de 130 a.C. y el 230 después de Cristo, brillaron por su capacidad creadora de las nuevas instituciones, con su plasmado pragmático sobre el edicto pretórico, y siempre, por supuesto, buscando la consecución del ideal de justicia procedente de la filosofía griega, que para la época era completamente atribuible, incluso hasta llegó a compararse directamente con los hechos matemáticos que se aplicaban directamente a los principios, como las fórmulas algebraicas. Vean ustedes la importancia que ya tenía la jurisprudencia, que tenía el derecho, y la forma en cómo ha influido directamente el derecho humano, el derecho romano
en la jurisprudencia y la forma como la jurisprudencia se ha vinculado, ha nacido directamente del derecho romano para generar lo que hoy conocemos como la jurisprudencia moderna. Y ahí, mis estimados profesionales, que hoy por hoy, por supuesto, podemos hablar abiertamente de ciertos hechos trascendentales, ¿no? Como el traslado o el viaje, el transitar de la jurisprudencia y del mismo derecho romano en Europa. Entonces, miren ustedes que el derecho romano se difunde directamente a consecuencia de la enseñanza universitaria, que comienza puntualmente en una ciudad llamada Bolonia, en Italia, en el siglo XII, y más concretamente gracias a la labor desempeñada por un gramático y jurista, cuyo método fue el poder hacer breves aclaraciones textuales o glosas y distinciones terminológicas. Y lógicamente este método, que fueron los principios de la hermenéutica, fue desarrollado con posmodernidad, de acuerdo al mismo progreso, por lo denominado para aquel momento, por supuesto, glosadores. Me estoy refiriendo puntualmente a Bartolo de Sassoferrato. Reitero, Bartolo de Sassoferrato. Ahora, fíjense ustedes que se traslada el derecho romano a Europa, pero es a través de la enseñanza jurídica, y es ahí donde se empiezan a tener las nociones directamente de lo que es la recepción del derecho común, del derecho de gente, los cuales revestían directamente gran importancia para cada uno de los países de Europa donde el derecho romano se instauraba. También debemos reconocer, por supuesto, que el derecho romano en la actualidad ya no se aplica en la práctica jurídica, se ha evolucionado, pero a pesar de que los sistemas jurídicos de algunos estados, tales como Sudáfrica, como San Marino, aún se basan en el antiguo ius comune, en el derecho común, debo mencionar, mis estimados profesionales, que aunque la práctica jurídica se basa directamente en un código, hay muchas normas derivadas del derecho romano que aún se siguen aplicando. Entonces, indudablemente, no hay código que haya completamente roto con la tradición romana. Por el contrario, las tradiciones, las disposiciones del derecho romano se vuelven y se instalan de una manera mucho más coherente y se expresan en la lengua nacional. Por esta razón, el conocimiento del derecho romano es indispensable para poder entender los diferentes sistemas jurídicos actuales. Entonces, el derecho romano sigue siendo, mis estimados profesionales del derecho, un tema obligatorio para los estudiantes de derecho, para aquellos estudiantes que intentan reconocer o ver en la jurisprudencia una fuente del derecho sumamente innegable, y que de hecho es así. Entonces, porque el conocimiento del derecho romano representa, por supuesto, el escudriñamiento, la investigación, el origen de los diversos códigos civiles, tanto nacionales como internacionales. Y por supuesto esto le permite, o nos permite a todos nosotros los profesionales de la ciencia jurídica, poder dar una mejor explicación a los diversos procesos o normas que nos rigen en la actualidad. Y aquí el origen y la evolución de la jurisprudencia a lo largo de la historia, mis estimados profesionales. ¿Por qué es tan importante la jurisprudencia, su estudio, su escudriñamiento? ¿Por qué? Porque esta nos permite, reitero, dar una explicación coherente a los diferentes procesos o normas que nos rigen en la actualidad. Espero que este conocimiento, que esta dimensión de conocimiento develado les haya sido de muchísimo provecho. Espero poder seguir contando con cada uno de ustedes en las diferentes actividades formativas creadas, expuestas directamente por el Instituto Academia de Formación Jurídica, del cual soy su actual director gerente. Siempre para mí, les reitero, ustedes serán completamente bienvenidos, mis estimados profesionales. Dios me los bendiga.